La chica estaba perdida bajo la lluvia, y el millonario solitario le dijo, «Quédate conmigo esta noche». ¿Qué ocurrió después? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves. La lluvia golpeaba implacable contra las ventanas de la pequeña librería Páginas Perdidas, creando un ritmo hipnótico que normalmente tranquilizaba a Sofía Morales. Sin embargo, esta tarde de octubre, el sonido solo intensificaba la ansiedad que la había estado consumiendo durante las últimas semanas. Sus manos temblaron ligeramente mientras organizaba los últimos libros en los estantes, sabiendo que era la última vez que lo haría. «Sofía, necesito hablar contigo». La voz de don Roberto, el dueño de la librería, resonó desde la oficina trasera. Sus 60 años se reflejaban en el cansancio de su voz y Sofía sabía exactamente lo que venía. Caminó lentamente hacia la oficina, sus zapatos gastados haciendo un suave ruido contra el piso de madera que había aprendido a amar durante los últimos 3 años. Don Roberto estaba sentado detrás de su escritorio desordenado, con papeles esparcidos por todas partes y una expresión de profunda tristeza en su rostro arrugado. «Siéntate, por favor», le dijo, señalando la silla frente a él. Sofía obedeció, aunque su estómago se contrajo con un nudo de ansiedad. «Ya sabes lo que tengo que decirte», comenzó don Roberto evitando su mirada. «Los números no mienten, mijita. La librería ya no es rentable. Con las grandes cadenas y las ventas en línea, la gente ya no viene como antes. No puedo seguir pagando el alquiler y mucho menos tu salario». Sofía asintió, aunque sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Había visto las ventas disminuir mes tras mes. Había notado cómo los clientes regulares dejaban de venir gradualmente. Pero una parte de ella había esperado que de alguna manera las cosas mejorarían. «Lo siento mucho, Sofía. Eres una buena muchacha, inteligente, trabajadora. Ojalá las cosas fueran diferentes». Don Roberto sacó un sobre del cajón. «Aquí está tu liquidación. No es mucho, pero es todo lo que puedo darte». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que el dinero apenas cubriría sus gastos por un mes, tal vez menos. Su pequeño departamento en la colonia Roma Norte no era barato, y sin ingresos, no sabía cómo iba a sobrevivir. «¿Cuándo?», preguntó con voz barely audible. «Mañana cerramos definitivamente. Puedes llevarte algunos libros si quieres, los que más te gusten». Sofía se levantó lentamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. Caminó entre los estantes una última vez, acariciando los lomos de los libros que había ordenado tantas veces. Eligió 3, 100 años de soledad, La casa de los espíritus y un libro de poesía de Octavio Paz. Libros que la habían acompañado en los momentos difíciles, que ahora la acompañarían en esta nueva incertidumbre. «Gracias por todo, don Roberto», le dijo, abrazándolo brevemente. El anciano tenía lágrimas en los ojos. «Cuídate, mijita. Eres fuerte. Saldrás adelante». Sofía salió de la librería con sus libros bajo el brazo y el sobre en su bolsa. La lluvia había arreciado y no tenía paraguas. El cielo gris parecía reflejar perfectamente su estado de ánimo. Caminó por las calles empapadas de la colonia Roma, sintiendo cómo el agua se filtraba por sus zapatos y empapaba su blusa barata. Cuando llegó a su edificio, subió las escaleras lentamente. Su departamento de una habitación nunca le había parecido tan pequeño y desolado. Se sentó en su cama individual, rodeada de libros apilados en cajas que hacían las veces de mesas de noche, y abrió el sobre. Contó los billetes 2 veces, esperando que mágicamente fueran más la segunda vez. 1,800 pesos. Su renta era de 4,500. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Escuchó la lluvia golpear contra su ventana hasta las primeras horas de la madrugada, preguntándose qué iba a hacer. A los 23 años, con un título en literatura que parecía no servir para nada en el mundo real, sin familia cercana y con ahorros inexistentes, se sentía completamente perdida. Había venido a la Ciudad de México desde Puebla, con sueños de ser escritora, de trabajar en el mundo editorial, de hacer algo significativo con su vida. Pero la realidad había sido mucho más dura de lo que había imaginado. Los trabajos en editoriales eran escasos y mal pagados, y había terminado en la librería porque al menos le permitía estar cerca de los libros que amaba. Ahora, ni siquiera eso tenía.
A semanas impares, 3 días después del cierre de la librería, Sofía caminaba por las calles de Polanco bajo una lluvia torrencial. Había pasado las últimas 72 horas buscando trabajo desesperadamente, yendo de tienda en tienda, de café en café, llenando aplicaciones que parecían desaparecer en el vacío. Nadie la llamaba, nadie parecía necesitar sus servicios. El contraste entre su situación y el barrio donde ahora se encontraba era abrumador. Polanco, con sus edificios elegantes, sus boutiques de lujo y sus restaurantes exclusivos, le recordaba constantemente todo lo que no podía permitirse. Había venido aquí porque había visto un anuncio para un puesto de vendedora en una librería cara, pero cuando llegó le dijeron que ya habían llenado la vacante. La lluvia había comenzado como una llovizna ligera, pero ahora caía con fuerza, empapando su ropa barata y llenando sus zapatos de agua. No tenía dinero para el metro. Había caminado desde la Roma Norte y ahora estaba perdida en un laberinto de calles que no conocía. Sus jeans se pegaban incómodamente a sus piernas y su cabello castaño se adhería a su rostro. Temblaba, tanto de frío como de ansiedad. En su bolsa llevaba su currículum empapado y los últimos 50 pesos que le quedaban. Buscó refugio bajo el toldo de un edificio imponente, uno de esos rascacielos modernos con ventanas de cristal que reflejaban las luces de la ciudad. El portero, un hombre mayor uniformado, la miró con desconfianza desde su puesto seco. «Señorita, no puede quedarse aquí», le dijo con tono autoritario. «Por favor, solo hasta que pare un poco la lluvia», suplicó Sofía, abrazándose a sí misma. «Este es un edificio residencial privado. Si no vive aquí, no puede permanecer en la propiedad». Sofía lo miró con ojos suplicantes, pero el hombre se mantuvo firme. Estaba a punto de volver a la lluvia cuando escuchó una voz profunda detrás de ella. «¿Qué pasa aquí, Mario?». Se volteó y vio a un hombre alto, probablemente de unos 35 años, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado. Su cabello negro estaba ligeramente húmedo, como si acabara de llegar, y sus ojos oscuros la estudiaron con curiosidad más que con juicio. «Señor Vega, esta joven estaba buscando refugio, pero ya le expliqué que no puede quedarse aquí», explicó Mario, claramente nervioso ante la presencia de este hombre. Alejandro Vega miró a Sofía detenidamente, notó sus labios azules del frío, cómo sus ropas empapadas se pegaban a su figura delgada, y algo en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, lo impactó de una manera que no había experimentado en años. «¿Estás bien?», le preguntó directamente a Sofía, ignorando al portero. Sofía lo miró sorprendida por la pregunta. La mayoría de la gente la había ignorado durante los últimos días, o peor aún, la había tratado como si fuera invisible. «Yo... sí, solo esperaba que parara la lluvia», respondió tratando de controlar el temblor en su voz. Alejandro observó sus zapatos empapados, la manera en que se abrazaba a sí misma, y tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Hace mucho frío para estar en la calle con esta lluvia», dijo, sacando su teléfono. «¿Necesitas que llame a alguien para que venga por ti?». Sofía negó con la cabeza, sintiéndose humillada, pero sin poder mentir. «No hay nadie a quien llamar». Hubo un momento de silencio incómodo. Alejandro había vivido los últimos 5 años evitando exactamente este tipo de situaciones, manteniéndose alejado de cualquier cosa que pudiera despertar su compasión o, peor aún, su interés en otra persona. Pero algo en esta mujer lo movía de una manera que no podía explicar. «Vivo en el penthouse», dijo finalmente. «Puedes subir, secarte, esperar a que pare la lluvia». Sofía lo miró con sorpresa y alarma. «No puedo, no lo conozco». Alejandro Vega se presentó, extendiendo su mano. «Y tienes razón en ser cautelosa, pero hace mucho frío, estás empapada, y no parece que la lluvia vaya a parar pronto». Sofía dudó. Todas las advertencias que había escuchado sobre extraños resonaron en su cabeza, pero también podía sentir cómo el frío se filtraba hasta sus huesos. Y había algo en los ojos de este hombre, algo que no parecía amenazante. «Sofía», dijo finalmente, estrechando su mano. «Sofía Morales». «Mucho gusto, Sofía. La oferta sigue en pie, solo hasta que pare la lluvia». Sofía miró hacia la calle, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza,
formando pequeños ríos en las aceras. Luego miró a Alejandro, quien esperaba pacientemente su respuesta. «Está bien», susurró, «pero solo hasta que pare la lluvia». Alejandro asintió y se dirigió al portero. «Mario, la señorita Morales es mi invitada». El portero los miró con sorpresa evidente, pero no dijo nada. Alejandro guió a Sofía hacia los elevadores, y mientras esperaban, ella se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o si tal vez, solo tal vez, su suerte estaba a punto de cambiar. El elevador llegó con un suave sonido, y cuando las puertas se abrieron, Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al suyo. El elevador subió silenciosamente hasta el piso 25, y Sofía se sintió como si estuviera ascendiendo a otro universo. Las paredes del elevador estaban cubiertas de espejos y tenían detalles en acero inoxidable que reflejaban las luces LED del techo. Alejandro permanecía en silencio a su lado y ella podía sentir su presencia, una mezcla de elegancia y misterio que la ponía nerviosa. Cuando las puertas se abrieron, Sofía contuvo el aliento. El penthouse era más grande que cualquier lugar en el que hubiera estado jamás. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, con sus luces parpadeando como estrellas en la distancia. Los muebles eran modernos y minimalistas, en tonos grises y negros, con toques de color en obras de arte que probablemente costaban más que lo que ella ganaba en un año. «Dios mío», murmuró sin poder evitarlo. Alejandro la observó mientras ella miraba a su alrededor, con los ojos muy abiertos. «¿Primera vez en Polanco?», preguntó con una sonrisa apenas perceptible. «Primera vez en un lugar como este», admitió Sofía, sintiendo cómo el agua de su ropa goteaba sobre el piso de mármol. «Lo siento, estoy empapando su piso. No te preocupes por eso». Alejandro se dirigió a un armario cerca de la entrada. «Aquí tienes algunas toallas y...» dudó por un momento. «Tengo algunas camisas y pantalones que podrían quedarte grandes, pero al menos están secos». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Por qué está haciendo esto?». La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro se detuvo con las toallas en las manos y la miró directamente a los ojos. «Honestamente, no lo sé». Su respuesta fue tan sincera que Sofía sintió que algo se relajaba en su pecho. «Bueno, gracias, de verdad. El baño está por ese pasillo, la primera puerta a la derecha. Tómate tu tiempo». Sofía tomó las toallas y la ropa que él le ofrecía. Una camisa blanca que parecía ser de algodón egipcio y unos pantalones de pijama de seda, y se dirigió al baño. Una vez allí, se miró en el espejo y se sintió mortificada. Su maquillaje había desaparecido casi completamente. Su cabello estaba pegado a su cabeza, y sus labios tenían un tinte azulado del frío. Se quitó la ropa empapada y se secó con las toallas más suaves que había tocado en su vida. La camisa de Alejandro le quedaba enorme, pero era increíblemente cómoda, y tenía un aroma sutil a una colonia cara que no reconocía, pero que le gustaba. Cuando salió del baño, encontró a Alejandro en la cocina, preparando algo que olía delicioso. «¿Té o café?», preguntó sin levantar la vista. «Té, por favor», respondió Sofía, acercándose tímidamente. La cocina era tan moderna como el resto del apartamento, con electrodomésticos de acero inoxidable y una isla de mármol en el centro. «¿Tienes hambre?». Alejandro señaló hacia una sartén donde se estaba cocinando algo que parecía ser quesadillas. «No debería», comenzó Sofía, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. No había comido nada sustancial en 2 días, tratando de estirar el poco dinero que tenía. Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde que se conocieron. «Eso es un sí». Sirvió las quesadillas en 2 platos y preparó té para ambos. Se sentaron en la isla de la cocina y por primera vez en días, Sofía se sintió cálida y segura. «¿A qué te dedicas?», preguntó Alejandro mientras comían. «Trabajaba en una librería», respondió Sofía, «pero cerró hace 3 días. Ahora estoy buscando trabajo». «¿Qué tipo de trabajo buscas?». «Cualquier cosa, honestamente. Estudié literatura, pero parece que eso no sirve para mucho en el mundo real». Se rió amargamente. «Hoy vine a Polanco porque vi un anuncio para una librería, pero ya habían llenado la vacante». Alejandro asintió, tomando un sorbo de su té. «¿Y escribes?». Sofía lo miró sorprendida.
¿Cómo sabías que quería escribir? Los que estudian literatura usualmente tienen esa aspiración. Además, hay algo en la forma en que hablas, como si estuvieras eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sí, escribo, o escribía. Últimamente no he tenido tiempo o energía mental para ello. ¿Qué tipo de cosas escribes? Cuentos, principalmente, y estaba trabajando en una novela. Sofía se sintió vulnerable admitiendo esto. Hacía meses que no había trabajado en su novela, demasiado preocupada por sobrevivir día a día. ¿De qué trata? Es sobre una mujer que viene a la ciudad con sueños grandes y se da cuenta de que la realidad es mucho más complicada de lo que esperaba. Se rió irónicamente. Supongo que es semi-autobiográfica. Alejandro la estudió con interés. ¿De dónde vienes? Puebla. Vine aquí hace 2 años pensando que sería fácil encontrar trabajo en una editorial o en algún lugar relacionado con libros. Sofía jugó con la orilla de la camisa que le había prestado. Mis padres no entendían por qué quería estudiar literatura. Querían que fuera maestra como mi mamá, algo seguro, pero yo quería algo más. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si no tenían razón. Su voz se quebró ligeramente. Tal vez fui una tonta por pensar que podía hacer algo diferente con mi vida. Alejandro puso su taza de té en el mostrador y la miró seriamente. No eres una tonta. Perseguir un sueño nunca es una tontería, incluso si el camino es más difícil de lo que esperabas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo también tuve sueños una vez, diferentes a los tuyos, pero sueños al fin, y sé lo que se siente cuando la vida te obliga a cuestionarlos. Sofía lo miró con curiosidad. ¿A qué te dedicas tú? Hoteles. Heredé el negocio de mi familia. Su respuesta fue breve, como si no quisiera entrar en detalles. ¿No era lo que querías hacer? Alejandro se levantó y recogió los platos. Ya no importa lo que quería hacer. Esto es lo que hago ahora. Sofía notó cómo su postura se tensó, cómo evitó su mirada. Había tocado un tema sensible, y aunque sintió curiosidad, no se atrevió a preguntar más. Miró por la ventana y se dio cuenta de que la lluvia había parado. Las luces de la ciudad brillaban más claramente ahora, y podía ver las calles mojadas reflejando la luz de los postes. La lluvia paró, observó. Alejandro siguió su mirada hacia la ventana. Sí, ambos se quedaron en silencio por un momento, y Sofía sintió una extraña renuencia a irse. Este lugar, a pesar de ser tan diferente a todo lo que conocía, se sentía como un refugio, y Alejandro, a pesar de su reserva evidente, la había tratado con más amabilidad de la que había recibido en semanas. «Debería irme», dijo finalmente, aunque no se movió. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Alejandro, y algo en su tono sugería que ya sabía la respuesta. Sofía dudó. Podía mentir, podía decir que sí, que tenía un lugar cálido y seguro esperándola, pero estaba cansada de pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. «Tengo un departamento, pero…» se detuvo, incapaz de admitir que probablemente no podría pagar la renta el próximo mes. «Quédate», dijo Alejandro de repente, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. «Solo por esta noche. Mañana podrás pensar con más claridad». Sofía lo miró, buscando en su expresión algún indicio de intenciones ocultas, pero solo vio sinceridad y tal vez un poco de la misma soledad que ella sentía. «No puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo». Sofía se despertó en el sofá más cómodo en el que había dormido en años. Por un momento, no recordó dónde estaba, hasta que vio los ventanales enormes y la vista de la ciudad que se extendía ante ella. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, pintando el apartamento en tonos dorados. Se incorporó lentamente, notando que alguien había puesto una manta sobre ella durante la noche. La camisa de Alejandro seguía siendo cómoda, aunque arrugada, y por primera vez en días se sentía descansada. Escuchó ruidos provenientes de la cocina y se levantó, siguiendo el aroma del café recién hecho. Encontró a Alejandro ya vestido con un traje impecable, preparando el desayuno. Cuando la vio, le sonrió levemente. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor que en meses», admitió Sofía sintiéndose cohibida. «Gracias por la manta». «No hay de qué. ¿Café?» «Por favor». Sofía se sentó en la isla de la cocina, observando cómo él se movía con eficiencia por la cocina. «¿Siempre te levantas tan temprano?» «Tengo reuniones desde las 8.
explicó Alejandro sirviendo café en 2 tazas, pero no quería irme sin asegurarme de que estuvieras bien. Estoy bien. De verdad, gracias por todo. Sofía tomó un sorbo del café, que era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera probado. No sé cómo agradecerte. Alejandro se detuvo, mirándola pensativamente. Hay algo que podrías hacer si quieres. Sofía lo miró con curiosidad y un poco de aprehensión. Uno de mis hoteles necesita a alguien en el departamento de relaciones públicas. Principalmente, sería escribir contenido para la página web, redes sociales, comunicados de prensa. No es exactamente literatura, pero es escribir. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. El sueldo es decente y podrías seguir escribiendo en tu tiempo libre. Pero no me conoces. No sabes si soy buena escribiendo contenido comercial. Alejandro sonrió. Anoche me hablaste de tu novela, de cómo observas a las personas, de cómo eliges las palabras. Alguien que puede hacer eso puede aprender a escribir para hoteles. Sofía sintió una mezcla de esperanza y incredulidad. ¿Por qué harías esto por mí? La pregunta lo hizo pausar. Alejandro había estado preguntándose lo mismo desde que se despertó. En 5 años no había hecho nada espontáneo. No había ayudado a extraños. No había tomado decisiones basadas en impulsos. Y ciertamente no había invitado a nadie a su casa. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente. Y porque algo me dice que eres exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo podría empezar? Hoy, si quieres, pero primero tendrías que ir a tu departamento, cambiarte, y después podríamos ir juntos al hotel. Sofía asintió, sintiéndose como si estuviera viviendo en un sueño. ¿Que esto es real? Tan real como quieras que sea. 1 hora después, Alejandro la llevó en su auto, un BMW negro que olía a cuero caro, hasta su edificio en la Roma Norte. El contraste entre donde había dormido y su pequeño departamento era abrumador, pero por primera vez en semanas, Sofía se sentía esperanzada. «Te espero aquí», dijo Alejandro cuando llegaron. «¿No quieres subir? Prefiero esperar aquí». Sofía subió corriendo las escaleras, sintiéndose más ligera que en días. Se duchó rápidamente y se puso su mejor ropa, una blusa blanca y una falda negra que había comprado para entrevistas de trabajo. Se maquilló ligeramente y se peinó el cabello, que había recuperado su brillo natural después de una noche de descanso. Cuando bajó, Alejandro estaba hablando por teléfono, pero terminó la llamada cuando la vio. ¿Lista? Lista. El Hotel Vega Internacional estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio histórico que había sido restaurado, manteniendo su arquitectura colonial, pero con toques modernos. Sofía estaba impresionada por la elegancia del lugar, con sus techos altos, sus muebles de madera pulida y sus obras de arte mexicano. «Es hermoso», murmuró mientras caminaban por el lobby. «Gracias. Este fue el primer hotel que construyó mi abuelo, en 1952. Lo renovamos hace 3 años». Alejandro la llevó al segundo piso, donde estaban las oficinas administrativas. El departamento de relaciones públicas era pequeño, pero bien equipado, con una vista al patio interior del hotel. «Esta sería tu oficina», dijo Alejandro, señalando un escritorio cerca de la ventana. «Y esta es Carmen, la gerente de relaciones públicas». Carmen era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y una sonrisa amable. «Mucho gusto, Sofía. Alejandro me comentó que tienes experiencia en literatura». «Sí, aunque no tanto en marketing comercial», admitió Sofía. «No te preocupes, es algo que se aprende. Lo importante es que sepas escribir bien, y por lo que me dice Alejandro, eso no será problema». Durante la siguiente hora, Carmen le explicó las responsabilidades del puesto. Sofía se sentiría cómoda con la mayoría de las tareas, y las que no conocía, estaba ansiosa por aprender. «¿Cuándo quieres empezar?», preguntó Carmen. «¿Mañana está bien?» «Perfecto, te esperamos a las 9». Cuando salieron del hotel, Sofía se sentía como si hubiera despertado en una vida diferente. En 24 horas, había pasado de estar perdida bajo la lluvia a tener un trabajo que realmente le emocionaba. «No sé cómo agradecerte», le dijo a Alejandro mientras caminaban hacia el auto. «Trabajando bien», respondió él simplemente. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué vives solo en ese penthouse tan grande?» Alejandro se detuvo, y Sofía vio una sombra cruzar por su rostro.
Porque es más fácil que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Confiar en alguien y que te decepcionen. La respuesta fue tan directa y melancólica que Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Alguien te lastimó? Alejandro la miró, y por un momento ella vio vulnerabilidad en sus ojos. Todos lastiman, Sofía. La única diferencia es cuánto tiempo tardas en darte cuenta. No todos, dijo ella suavemente. Algunas personas son genuinas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tú me ayudaste anoche y no tenías ninguna razón para hacerlo. Eso me dice que todavía hay bondad en el mundo. Alejandro la miró durante un largo momento y Sofía sintió que algo había cambiado entre ellos, una conexión que iba más allá de la gratitud o la compasión. Tal vez, dijo finalmente, tal vez tengas razón. 2 semanas después de empezar a trabajar en el hotel, Sofía se había adaptado a su nueva rutina mejor de lo que había esperado. Llegaba cada mañana a las 9 en punto, se instalaba en su escritorio junto a la ventana que daba al patio colonial y se sumergía en un mundo de palabras que finalmente tenía propósito. Su primer proyecto había sido reescribir la descripción del hotel para la página web. Carmen había quedado impresionada con su capacidad para capturar la esencia histórica del lugar mientras lo hacía atractivo para huéspedes modernos. «Tienes una forma muy especial de escribir», le había dicho Carmen esa mañana. «Haces que el hotel suene como un lugar donde realmente querrías quedarte, no solo como un edificio con camas». Sofía había sonreído, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en la librería. Aquí, sus palabras tenían impacto inmediato. Podía ver cómo las reservaciones aumentaban después de que actualizaran el contenido web, cómo los huéspedes mencionaban específicamente las descripciones que ella había escrito, pero lo que más la intrigaba era la ausencia de Alejandro. Desde el primer día, no lo había visto por el hotel. Carmen le había explicado que él prefería trabajar desde las oficinas corporativas en Santa Fe y que solo venía al hotel para ocasiones especiales o reuniones importantes. «El señor Vega es muy reservado», le había dicho Carmen con tacto. «Maneja 5 hoteles en la ciudad, así que está muy ocupado». Sofía había asentido, pero no podía evitar preguntarse si él la estaba evitando deliberadamente. Después de la intensidad de esa primera noche, de la conversación íntima que habían compartido, su ausencia se sentía extraña. Esa tarde, mientras trabajaba en el contenido para las redes sociales, Carmen se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. «Sofía, necesito pedirte un favor. Esta noche tenemos un evento importante, una cena de gala para la Cámara de Comercio. Nuestra persona de relaciones públicas que iba a cubrir el evento se enfermó y necesito que alguien esté presente para documentar todo y hacer networking». Sofía se enderezó en su silla. «Yo, pero nunca he hecho algo así. Sé que es de último minuto, pero confío en ti. Solo necesitas mezclarte con los invitados, tomar notas sobre las conversaciones importantes y asegurarte de que todo se vea bien para nuestros clientes corporativos. ¿Estará el señor Vega?» Carmen asintió. «Será el anfitrión. Es una de las pocas ocasiones en que viene al hotel». Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de 2 semanas, finalmente, lo vería otra vez. «Necesitarás un vestido apropiado», continuó Carmen. «Algo elegante pero profesional. ¿Tienes algo así?» Sofía pensó en su guardarropa limitado. «No exactamente. No te preocupes, tengo algunas ideas». 2 horas después, Sofía se encontraba en una boutique cara en Polanco, mientras Carmen la ayudaba a elegir un vestido. Había protestado por el gasto, pero Carmen había insistido en que era parte del presupuesto del hotel. Dijo Carmen, señalando un vestido azul marino que le llegaba hasta la rodilla. «Elegante, pero no demasiado formal. Es perfecto para ti». Cuando Sofía se lo probó, se sintió como una persona completamente diferente. El vestido realzaba su figura sin ser demasiado llamativo, y el color hacía que sus ojos se vieran más brillantes. «Te ves hermosa», le dijo Carmen con sinceridad. «Alejandro va...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. «¿Alejandro va a qué?» «Nada, solo vas a causar una buena impresión». Esa noche, Sofía llegó al hotel 1 hora antes del evento. El salón principal había sido transformado en un espacio elegante con mesas redondas, iluminación tenue
y arreglos florales que llenaban el aire con una fragancia sutil. Estaba revisando los últimos detalles cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «No esperaba verte aquí». Se volteó y vio a Alejandro, vestido con un smoking negro que le quedaba perfectamente. Por un momento, ambos se quedaron mirándose, y Sofía sintió que el tiempo se detenía. «Carmen necesitaba que cubriera el evento», explicó, tratando de mantener su voz profesional. «Espero que esté bien». «Más que bien», respondió Alejandro, y había algo en su mirada que la hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. «Te ves impresionante». «Gracias, tú también». Hubo un momento de silencio incómodo, lleno de todas las cosas que no se habían dicho en las últimas 2 semanas. «¿Cómo has estado?», preguntó Alejandro. «¿Te gusta el trabajo?». «Me encanta». «Carmen es maravillosa, y el trabajo es exactamente lo que necesitaba». «Me alegro». «¿Por qué no has venido al hotel?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Alejandro la miró con sorpresa. «He estado ocupado con los otros hoteles». «¿Solo eso?». Antes de que pudiera responder, los primeros invitados comenzaron a llegar, y el momento se rompió. Alejandro se enderezó, volviendo a su papel de anfitrión profesional. «Deberíamos... El evento está comenzando». «Sí, por supuesto». Pero mientras se alejaba para recibir a los invitados, Sofía notó cómo él seguía mirándola de reojo, como si estuviera luchando con algo que no podía expresar. El evento transcurría perfectamente. Sofía había logrado mezclarse con los invitados de manera natural, tomando notas discretas y manteniendo conversaciones que proporcionaban información valiosa sobre posibles clientes corporativos. Se sentía cómoda en el ambiente elegante, algo que la sorprendía gratamente. Desde el otro lado del salón, Alejandro la observaba mientras hablaba con un grupo de empresarios. La había visto reír ante algo que había dicho el director de una empresa de tecnología y sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Celos. «Tienes una nueva empleada muy talentosa», comentó Roberto Méndez, un viejo amigo de la familia y socio de varios proyectos hoteleros. «Sí, Carmen la contrató hace 2 semanas». «¿Carmen la contrató?». Roberto lo miró con una sonrisa conocedora. «Interesante, porque Carmen me dijo que tú personalmente la recomendaste». Alejandro tomó un sorbo de su whisky, evitando la mirada de Roberto. «Es buena en su trabajo». «Estoy seguro de que sí, también es muy hermosa». «Roberto, Alejandro, te conozco desde que tenías 10 años. ¿No has mirado a una mujer así desde... desde Valeria?» El nombre cayó como una bomba entre ellos. Alejandro se tensó visiblemente. «No hablemos de eso». «Tal vez deberías. Han pasado 5 años, amigo. No puedes seguir castigándote por lo que ella hizo». Alejandro terminó su bebida de un trago. «Prefiero estar solo». «¿Prefieres o tienes miedo?». Antes de que Alejandro pudiera responder, Sofía se acercó a ellos. «Perdón por interrumpir», dijo dirigiéndose principalmente a Alejandro. «El señor Martínez de la Cámara de Comercio quiere hablar contigo sobre el evento del próximo mes». «Por supuesto». Alejandro se excusó con Roberto y siguió a Sofía. Mientras caminaban hacia donde estaba el señor Martínez, Sofía notó la tensión en los hombros de Alejandro. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Perfectamente». Pero no sonaba convincente. Después de hablar con el señor Martínez, Alejandro se excusó y salió del salón. Sofía esperó unos minutos antes de seguirlo. Lo encontró en la terraza del hotel, mirando hacia la ciudad iluminada. Había una copa de whisky en sus manos, y su postura rígida había dado paso a algo más vulnerable. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Sofía. Alejandro se volteó, sorprendido. «¿No deberías estar en el evento?». «El evento prácticamente terminó. Todos están contentos, las conversaciones de negocios fueron exitosas, y creo que conseguimos al menos 3 nuevos clientes corporativos». «Bien». Sofía se acercó a la barandilla, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Quién es Valeria?». Alejandro se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes ese nombre?». «Escuché cuando tu amigo la mencionó. Parecía importante». Alejandro cerró los ojos y tomó un sorbo de whisky. «Era mi prometida». «¿Qué pasó? ¿Realmente quieres saberlo?». «Solo si tú quieres contármelo». Alejandro permaneció en silencio por un largo momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión, comenzó a hablar. «La conocí hace 6 años. Era deslumbrante, inteligente,
hermosa, de una buena familia. Parecía perfecta. Su voz se volvió amarga, y yo creí que me amaba. Sofía esperó, sabiendo que necesitaba tiempo para continuar. Estuvimos juntos 3 años. Hablamos de casarnos, de tener hijos, de construir una vida juntos. Yo estaba completamente enamorado. Ciego, diría Roberto. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado teniendo una aventura con mi mejor amigo durante casi un año. No era solo sexo, Sofía. Estaban planeando casarse. Resulta que él tenía más dinero que yo, mejores conexiones. Valeria había decidido que sería una mejor inversión. Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho. Lo siento mucho. Lo que más me dolió no fue la traición, sino darme cuenta de que nunca me había amado realmente. Todo había sido una actuación. 3 años de mi vida, compartiendo mis sueños, mis miedos, mis planes, y nada de eso había sido real para ella. Por eso no has querido confiar en nadie más. Por eso prefiero estar solo. Es más simple, más seguro. Sofía lo miró viendo la Pine Row en sus ojos. Pero eso no es vivir, Alejandro. Eso es solo existir. A veces existir es suficiente. ¿Tú crees eso realmente? Alejandro la miró directamente. Hasta hace 2 semanas, sí. La implicación de sus palabras colgó en el aire entre ellos. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿Qué cambió hace 2 semanas? Tú, dijo simplemente. Encontré a una mujer perdida bajo la lluvia y por primera vez en 5 años actué sin pensar en las consecuencias. Sin analizar los riesgos, sin protegerme. ¿Te arrepientes? Debería arrepentirme, sería lo lógico. Pero estos han sido los días más interesantes que he tenido en años. Sofía se acercó un paso. ¿Por qué no has venido al hotel? Porque cada vez que pienso en verte, recuerdo por qué es peligroso dejar que alguien se acerque. ¿Y qué recuerdas? Que la última vez que confié en alguien, que la última vez que permití que alguien entrara en mi vida, terminé destrozado. Yo no soy ella, Alejandro. Lo sé. Eso es lo que me asusta. La tensión entre ellos era palpable. Sofía podía sentir la lucha interna de Alejandro, cómo parte de él quería acercarse, mientras otra parte lo empujaba a alejarse. ¿Qué quieres?, preguntó Sofía suavemente. Quiero... Alejandro se detuvo, luchando con las palabras. Quiero confiar otra vez. Quiero creer que es posible encontrar algo real, pero no sé cómo. Se empieza poco a poco, con pequeños actos de fe. ¿Cómo qué? Como invitar a alguien a quedarse cuando está lloviendo. Como darle trabajo a una desconocida. Como contarle a alguien sobre tu corazón roto. Alejandro sonrió tristemente. Ya hice todo eso. Entonces ya empezaste. Se quedaron en silencio mirando las luces de la ciudad. Finalmente Alejandro habló. ¿Cenarías conmigo mañana? No como jefe y empleada, sino como 2 personas que se conocieron bajo la lluvia. Sofía sonrió. Me encantaría. Bien. Entonces mañana será otro pequeño acto de fe. Y después veremos qué pasa. Un día a la vez. Sofía asintió, entendiendo que este era el primer paso real hacia algo que ambos querían, pero que les daba miedo. Mientras regresaban al interior del hotel, ella se preguntó si estaría lista para los desafíos que vendrían con amar a un hombre que había construido muros tan altos alrededor de su corazón. Pero mirando su perfil bajo las luces suaves del corredor, decidió que valía la pena intentarlo. Sofía cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo de color verde esmeralda que había comprado con su primer sueldo. Era la primera vez en meses que compraba algo para ella que no fuera una necesidad básica y se sentía extrañamente culpable por el pequeño lujo. Alejandro había pasado a recogerla a las 7 y ahora manejaban por las calles de la ciudad mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Había algo diferente en él esa noche, menos formal, más relajado. Llevaba una camisa azul claro sin corbata y jeans oscuros, una versión de él que Sofía no había visto antes. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, notando que se dirigían hacia Coyoacán. A un lugar que me gusta. Espero que no te moleste que sea casual. Prefiero lo casual. El restaurante era pequeño e íntimo, escondido en una calle empedrada de Coyoacán. No tenía el glamour de los lugares que Sofía imaginaba que Alejandro frecuentaba, pero tenía algo mejor: autenticidad. Las paredes estaban decoradas con arte mexicano tradicional, y el aroma de especias llenaba el aire.
Este lugar lo descubrí hace años, explicó Alejandro, mientras se sentaban en una mesa junto a una ventana que daba al jardín interior. La dueña, doña Carmen, cocina como mi abuela. ¿Vienes aquí seguido? Solía venir, no he estado aquí en años. Una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño y una sonrisa maternal se acercó a su mesa. Alejandro, ¿dónde te habías metido, mijo? Lo regañó cariñosamente. Pensé que te habías olvidado de nosotros. Nunca me olvidaría de usted, doña Carmen. Solo he estado ocupado. La mujer lo miró con ojos conocedores, luego dirigió su atención a Sofía. Y esta hermosa señorita debe ser alguien muy especial para que nuestro Alejandro salga de su escondite. Sofía se sonrojó, pero Alejandro sonrió genuinamente. Doña Carmen, le presento a Sofía. Sofía, esta es la mejor cocinera de toda la Ciudad de México. Exageras, pero me gusta, rió doña Carmen. ¿Qué les traigo? Lo de siempre para ti, Alejandro. Sí, y para Sofía. ¿Confías en mí? Sofía asintió, y doña Carmen se alejó con una sonrisa satisfecha. Parece que te conoce bien, observó Sofía. Venía aquí cuando era estudiante. Mi abuelo me daba dinero para los gastos, pero yo prefería comer aquí que en los restaurantes caros cerca de la universidad. ¿Qué estudiaste? Arquitectura. Su expresión se volvió nostálgica. Siempre quise diseñar hoteles, crear espacios que hicieran sentir a las personas como en casa, sin importar dónde estuvieran en el mundo. ¿Y lo hiciste? Un poco. Diseñé la renovación del hotel donde trabajas, pero cuando mi padre murió, tuve que encargarme del negocio familiar. No quedó mucho tiempo para la creatividad. Sofía podía oír la resignación en su voz. ¿No extrañas diseñar? Todos los días. Doña Carmen regresó con 2 platos humeantes. Mole poblano para el joven y para la señorita, chiles en nogada. Es temporada de Granada, están perfectos. La comida estaba deliciosa y Sofía se encontró relajándose mientras conversaban. Alejandro le contó historias de su infancia, de cómo su abuelo lo llevaba a los hoteles los fines de semana y le enseñaba que el negocio hotelero era sobre hacer que las personas se sintieran especiales. ¿Y tus padres?, preguntó Sofía. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer. Su voz se suavizó. Mi padre nunca se recuperó realmente. Se sumergió en el trabajo, construyó el imperio hotelero que tenemos ahora, pero creo que lo hizo para no pensar en ella. ¿Te pareces a él? Alejandro la miró pensativamente, más de lo que me gustaría admitir, aunque él al menos había conocido el amor verdadero. ¿Crees que no puedes encontrarlo? Creí que lo había encontrado con Valeria, pero ahora me pregunto si realmente sabría reconocerlo si lo viera. Sofía puso su mano sobre la de él. Creo que el amor verdadero no se siente como una actuación. Se siente como encontrar a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo. ¿Alguna vez has estado enamorada?, preguntó Alejandro. Una vez en la universidad se llamaba David. Sofía sonrió tristemente. Pensé que era para siempre, pero cuando me mudé a la Ciudad de México, él no quiso venir conmigo. Dijo que mis sueños eran poco realistas. ¿Te dolió? Al principio, sí, pero después me di cuenta de que si realmente me hubiera amado, habría apoyado mis sueños. No los habría menospreciado. ¿Y desde entonces? He estado demasiado ocupada sobreviviendo como para pensar en el amor. Terminaron de cenar mientras el restaurante se vaciaba lentamente. Doña Carmen se acercó con 2 tazas de café de olla y una sonrisa maternal. No los echo, pero ya es tarde para una pareja de enamorados, bromeó. Cuando salieron del restaurante, las calles empedradas de Coyoacán estaban iluminadas por faroles antiguos. Caminaron sin prisa, disfrutando del aire fresco de la noche. Gracias por traerme aquí, dijo Sofía. Es perfecto. Pensé que podrías apreciar algo más auténtico que los lugares pretenciosos de Polanco. Definitivamente. Me sentí como si estuviera cenando en casa de mi abuela. Se detuvieron frente a una pequeña plaza donde algunos músicos callejeros tocaban guitarra. Una pareja mayor bailaba lentamente al ritmo de la música, perdidos en su propio mundo. ¿Sabes bailar?, preguntó Alejandro súbitamente. Un poco. Mi madre me enseñó cuando era niña. Sin decir más, Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia un espacio abierto cerca de los músicos. La música era suave, romántica, y Sofía se sintió naturalmente en los brazos de Alejandro. No he bailado en años,
murmuró él mientras se movían lentamente. Pues no se nota. Bailaron en silencio por unos minutos, y Sofía se dio cuenta de que esta era la primera vez que se sentía completamente en paz desde que había llegado a la ciudad. No estaba preocupada por el dinero, por el trabajo, por el futuro. Solo existía este momento, esta música, y la sensación de estar exactamente donde debía estar. «Sofía», dijo Alejandro, su voz apenas audible sobre la música. «Sí, tengo miedo». «¿De qué?» «De esto, de lo que estoy sintiendo, de volver a confiar». Sofía se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Yo también tengo miedo». «¿De qué tienes miedo tú?» «De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que despierte y esté de vuelta bajo la lluvia, sin trabajo, sin esperanza». Alejandro levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. «No es un sueño. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque los sueños no se sienten tan aterradores». La música se detuvo, pero ellos siguieron abrazados. Los músicos comenzaron otra canción, pero Alejandro y Sofía apenas la notaron. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía. «Ahora», dijo Alejandro, «seguimos tomando pequeños pasos, un día a la vez. ¿Y mañana?» «Mañana volvemos a trabajar y pretendemos que somos solo jefe y empleada». «¿Y pasado mañana?» Alejandro sonrió, la primera sonrisa completamente libre de reservas que ella había visto. «Pasado mañana vemos si podemos ser valientes otra vez». Cuando finalmente regresaron al auto, Sofía sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos. No había declaraciones dramáticas de amor, no había promesas imposibles de cumplir. Solo había la comprensión silenciosa de que ambos estaban dispuestos a intentar, a pesar del miedo, a pesar del pasado. Era más de lo que cualquiera de los dos había esperado encontrar, y por ahora era suficiente. La oficina del hotel zumbaba con la actividad matutina cuando Sofía llegó el lunes por la mañana. Se había levantado más temprano de lo usual, nerviosa por cómo sería ver a Alejandro en el ambiente de trabajo después de su cena en Coyoacán. Durante el fin de semana, había revivido cada momento de esa noche, cada conversación, cada mirada. Carmen la recibió con una sonrisa conocedora. «Te ves radiante esta mañana», comentó. «Debe haber sido un buen fin de semana». «Estuvo bien», respondió Sofía, tratando de sonar casual mientras encendía su computadora. «El señor Vega quiere verte en su oficina en media hora», añadió Carmen, y algo en su tono hizo que Sofía la mirara más atentamente. «¿Pasa algo?» «No lo sé. Llegó muy temprano esta mañana y parecía tenso». Media hora después, Sofía subió al tercer piso, donde estaba la oficina privada de Alejandro en el hotel. Nunca había estado allí antes, y se sorprendió por lo espartana que era. A diferencia de su penthouse, esta oficina era puramente funcional. Un escritorio grande, estantes con archivos y muy pocas decoraciones personales. Alejandro estaba al teléfono cuando ella llegó, hablando en voz baja pero con tono tenso. Le hizo una seña para que se sentara mientras terminaba la llamada. «Entiendo, Roberto, pero necesito más tiempo para pensarlo», decía, pasándose la mano por el cabello. «No, no es una decisión que pueda tomar a la ligera». Cuando colgó, se volteó hacia Sofía con una expresión que la alarmó. El hombre relajado y sonriente de 2 noches atrás había desaparecido, reemplazado por el empresario formal que había conocido la primera noche. «Buenos días», dijo sin levantarse de su escritorio. «Buenos días. Carmen dijo que querías verme». «Sí, tenemos que hablar». El tono formal la puso inmediatamente en guardia. «¿Sobre qué?». Alejandro suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó el sábado. ¿Qué pasa con eso? Que fue un error». Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Un error? Sofía, yo soy tu jefe. Tú trabajas para mí. Lo que está pasando entre nosotros no puede seguir». Sofía se levantó lentamente, sintiendo cómo la humillación se extendía por su pecho. «¿Por qué? ¿Qué cambió entre el sábado por la noche y esta mañana? ¿La realidad? ¿La responsabilidad? ¿El sentido común? ¿O el miedo?». Alejandro se volteó bruscamente. «No se trata de miedo, ¿no? Porque me parece que en el momento en que las cosas se volvieron reales, en el momento en que admitiste que sentías algo, te asustaste y decidiste huir». «No estoy huyendo. Estoy siendo práctico». «Sé práctico». Sofía se acercó a él.
¿O estás usando tu posición como jefe como excusa para mantenerme a distancia? Sofía, esto no va a funcionar. Somos de mundos diferentes. Tú tienes 23 años, yo 35. Tú apenas estás empezando tu carrera. Yo tengo responsabilidades que no puedes entender. Responsabilidades o cicatrices que no quieres enfrentar. La pregunta lo hizo guardar silencio. Sofía vio el conflicto en sus ojos, la lucha entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. Anoche recibí una llamada, dijo finalmente. Roberto me contó que hay rumores en el círculo empresarial sobre nosotros. ¿Qué tipo de rumores? Que contraté a una mujer joven y atractiva por razones que no tienen que ver con su capacidad profesional, que estoy teniendo una aventura con una empleada. Sofía sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua fría encima. ¿Y tú le crees a los rumores más que a lo que sabes que es verdad? Los rumores pueden dañar la reputación del hotel, pueden afectar los negocios. ¿Y eso es más importante que lo que sentimos? Es la realidad, Sofía. No podemos vivir en una burbuja. Sofía lo miró durante un largo momento, viendo cómo se escondía detrás de la lógica empresarial y las excusas prácticas. Tienes razón, dijo finalmente, con voz calmada. No podemos. Alejandro pareció sorprendido por su respuesta. Tal vez había esperado que ella luchara más, que tratara de convencerlo. Entonces estamos de acuerdo, dijo, aunque no sonaba convincente. Completamente. De hecho, creo que debería renunciar. ¿Qué? No, eso no es necesario. ¿No? Sofía cruzó los brazos. Si estar cerca de mí es tan problemático, si mi presencia causa rumores que pueden dañar tu precioso negocio, entonces la solución obvia es que me vaya. Sofía, no seas dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo práctica, como tú. Su voz se endureció. Además, ahora entiendo algo. Nunca se trató de nosotros, ¿verdad? Se trató de tu culpa. ¿Qué culpa? La culpa de haberte permitido sentir algo otra vez. La culpa de haber abierto tu corazón lo suficiente como para arriesgarte. Pero en lugar de enfrentar esa culpa, prefieres sabotear cualquier posibilidad de felicidad. Alejandro se acercó a ella. Sofía, escúchame. No. Ella retrocedió. Ya escuché suficiente. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Valeria ganó. ¿Qué quieres decir? Que logró destruirte tan completamente que 5 años después sigues dejando que ella tome las decisiones importantes de tu vida. Sigues dejando que su traición defina cómo te relacionas con las personas. La acusación lo golpeó visiblemente. Eso no es cierto. ¿No? Entonces demuéstralo. Lucha por nosotros. Demuestra que eres capaz de elegir el amor por encima del miedo. Se miraron fijamente, y por un momento Sofía pensó que él iba a ceder, que iba a admitir que estaba equivocado, pero entonces su expresión se endureció otra vez. Lo siento, Sofía, pero mi decisión está tomada. Sofía asintió lentamente, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Muy bien, entonces la mía también. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Para que sepas, dijo sin voltearse, lo que sentí contigo era real. Cada palabra, cada momento, cada sonrisa, era real. Y lamento que tengas tanto miedo de la felicidad que prefieras destruirla antes que arriesgarte a perderla. Salió de la oficina sin mirarlo atrás, dejando a Alejandro solo con el peso de sus propias palabras y la creciente certeza de que acababa de cometer el error más grande de su vida. Cuando llegó a su escritorio, Carmen la estaba esperando. ¿Qué pasó? Te ves pálida. Renuncio, dijo Sofía, comenzando a recoger sus cosas. Efectivo inmediatamente. ¿Qué, Sofía, no puedes? Ya está decidido, Carmen. Gracias por todo. Has sido maravillosa conmigo. Mientras empacaba sus pocas pertenencias, Sofía trató de no pensar en cómo, una vez más, su vida se estaba desmoronando. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de perder un trabajo. Esta vez se trataba de perder la posibilidad de algo que había comenzado a creer que podía ser real. 2 semanas después de renunciar al hotel, Sofía se encontraba exactamente donde había empezado, sin trabajo, con poco dinero y caminando por las calles de la ciudad buscando oportunidades que parecían no existir. La diferencia era que ahora llevaba encima un dolor que no había sentido antes,
una tristeza que se había instalado en su pecho y se negaba a irse. Había conseguido un trabajo temporal en una cafetería de la Roma Norte, sirviendo mesas por las mañanas y limpiando por las tardes. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en el hotel y apenas le alcanzaba para pagar la renta, pero era algo, y en ese momento, algo era mejor que nada. «Orden para la mesa 3», gritó Carlos, el dueño de la cafetería, desde detrás de la barra. Sofía tomó la bandeja con 2 lates y un sándwich y se dirigió hacia una mesa junto a la ventana donde estaba sentada una mujer mayor con un libro abierto. La señora levantó la vista cuando Sofía se acercó y le sonrió amablemente. «Gracias, querida», dijo con voz suave. «¿Estás bien? Te ves un poco triste». Sofía se sorprendió por la pregunta. «Estoy bien, gracias. ¿Necesita algo más?» «Solo una conversación si tienes tiempo. Mi nombre es Elena Vega». El apellido hizo que Sofía se congelara. «¿Vega?» «Sí, soy la tía de Alejandro Vega, y tú debes ser Sofía Morales». Sofía sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Cómo sabe quién soy?» «Porque mi sobrino ha estado miserable durante 2 semanas, murmurando tu nombre en sus pesadillas, y cuando finalmente le saqué la verdad, me contó toda la historia». Elena señaló la silla frente a ella. «Por favor, siéntate. Tenemos que hablar». Sofía miró alrededor de la cafetería. Era hora del almuerzo y estaba relativamente vacía. Carlos le hizo un gesto de que podía tomarse un descanso. «No creo que sea una buena idea», dijo Sofía, pero se sentó de todas maneras. «Deja que te cuente algo sobre mi sobrino», comenzó Elena cerrando su libro. «Alejandro siempre fue un niño sensible. Cuando tenía 8 años, encontró un perro herido en la calle y lo cuidó hasta que se recuperó. Pero cuando el perro se fue con su verdadero dueño, Alejandro lloró durante días. Desde entonces siempre ha tenido miedo de encariñarse con algo que podría perder. Señora Vega, Elena, por favor, y escúchame, porque esto es importante». Sus ojos, que eran notablemente parecidos a los de Alejandro, se volvieron serios. La muerte de su madre lo destrozó. La traición de Valeria lo cerró por completo. Pero tú lo despertaste. Si eso fuera cierto, no me habría alejado. Te alejó porque está aterrorizado. Por primera vez en 5 años sintió algo real, algo que podría importar de verdad, y eso lo asustó más que cualquier pérdida de dinero o reputación. Sofía negó con la cabeza. Él tomó su decisión. Eligió su negocio por encima de cualquier posibilidad de felicidad. ¿Tú crees eso realmente? Es lo que me dijo. Los hombres dicen muchas tonterías cuando tienen miedo, especialmente los hombres Vega. Su abuelo casi perdió a su abuela por la misma estupidez. A pesar de su dolor, Sofía sintió curiosidad. ¿Qué pasó? Se conocieron durante la revolución. Él era un revolucionario, ella era hija de un terrateniente. Cuando se enamoraron, él pensó que era imposible, que venían de mundos diferentes. La dejó diciéndole que era por su propio bien. ¿Y qué pasó? Ella no se rindió. Fue a buscarlo, lo enfrentó y le dijo que era un cobarde. Estuvieron casados 53 años. Sofía sonrió tristemente. Esa es una historia hermosa, pero no es la mía. Alejandro ya dejó claro lo que piensa. ¿Dejó claro lo que piensa o dejó claro lo que cree que debe pensar? Antes de que Sofía pudiera responder, Elena continuó. Ha estado viniendo a mi casa todas las noches durante 2 semanas. Se sienta en mi sala, toma whisky y me cuenta lo miserable que es. Anoche finalmente me dijo la verdad, que está enamorado de ti y que cometió el error más grande de su vida. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dijo eso? Con esas palabras exactas. También dijo que era demasiado orgulloso para admitir que se equivocó y demasiado cobarde para arriesgarse a que tú lo rechazaras. ¿Por qué me está contando esto? Elena tomó un sorbo de su latte antes de responder. Porque vi lo que la pérdida del amor hizo a mi hermano después de que murió su esposa. Vi cómo se cerró, cómo se volvió amargo. No quiero que eso le pase a Alejandro. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Humillarme yendo a suplicarle que me dé otra oportunidad? No. Se supone que debes hacer exactamente lo que hizo mi abuela. Enfrentarlo, decirle que es un cobarde, obligarlo a elegir entre el miedo y el amor. Sofía negó con la cabeza. No puedo. Ya me lastimó una vez. No puedo arriesgarme a que lo haga otra vez. ¿Y si te dijera que él también está sufriendo?
¿Y si te dijera que ha estado tan miserable como tú? Me alegraría saber que no soy la única. Elena rió. Eres tan orgullosa como él. No es de extrañar que se gusten tanto. Gustarnos no es suficiente. Se necesita valentía para amar a alguien, y Alejandro ya demostró que no la tiene. ¿Y tú sí la tienes? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Si tuvieras la garantía de que él siente lo mismo que tú, ¿serías valiente enough para intentarlo otra vez? ¿O también tienes demasiado miedo? Sofía se quedó en silencio, considerando la pregunta. La verdad era que había estado tan enojada y dolida que no había querido admitir cuánto lo extrañaba. Cuánto extrañaba sus conversaciones, su sonrisa rara, la forma en que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo cuando la miraba. No lo sé, admitió finalmente. Entonces ambos son unos cobardes, dijo Elena con una sonrisa, pero tal vez juntos puedan encontrar el valor que les falta por separado. Elena se levantó, dejando dinero en la mesa para su orden. ¿A dónde va?, preguntó Sofía. A casa, pero antes voy a darte una dirección. Escribió algo en una servilleta. Mañana es sábado. Alejandro va a estar ahí a las 6 de la tarde. Solo estará ahí una hora porque después tiene una cena de negocios que no puede cancelar. Sofía miró la dirección. Era un lugar en Chapultepec que no reconocía. ¿Qué es este lugar? Es donde él va cuando necesita recordar quién era antes de que el miedo lo cambiara. Es donde va cuando necesita pensar en lo que realmente quiere de la vida. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sofía, déjame preguntarte algo. Si te dijera que existe una posibilidad, solo una posibilidad, de que puedan ser felices juntos, ¿no valdría la pena intentarlo? Con esas palabras, Elena salió de la cafetería, dejando a Sofía con una decisión que podría cambiar el curso de su vida. Esa noche, Sofía se quedó despierta mirando la servilleta con la dirección escrita en la letra elegante de Elena. Se preguntó si tendría el valor para ir, si podría arriesgarse a otra humillación, a otro rechazo. Pero también se preguntó algo más. ¿Podría vivir consigo misma si no intentaba? El sábado por la tarde, Sofía se encontró caminando por los senderos de Chapultepec con la dirección de Elena en la mano. Sus pasos la llevaron a una zona tranquila del parque que no conocía, donde los árboles eran más espesos y el ruido de la ciudad se desvanecía hasta convertirse en un murmullo distante. La dirección correspondía a un pequeño claro, donde había varios bancos de piedra dispersos alrededor de una fuente antigua. Era un lugar hermoso y melancólico, escondido del mundo exterior como un secreto bien guardado. Llegó 15 minutos antes de las 6, nerviosa y dudando de su decisión. Se sentó en uno de los bancos, tratando de decidir qué diría si Alejandro realmente aparecía. Durante las últimas 24 horas, había ensayado docenas de conversaciones en su mente, pero ninguna se sentía correcta. A las 6 en punto exactamente, escuchó pasos en el sendero. Se volteó y vio a Alejandro caminando hacia el claro, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca. Cuando la vio, se detuvo abruptamente, como si hubiera visto un fantasma. «Sofía», dijo, y su nombre sonó como una oración en sus labios. «Hola, Alejandro». Él se acercó lentamente como si temiera que ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «¿Qué haces aquí?» «Tu tía Elena me dio la dirección». Alejandro cerró los ojos y suspiró. «Por supuesto que lo hizo». «¿Vienes aquí seguido?» «Cuando necesito pensar, cuando necesito recordar». Se sentó en el banco al lado de ella, manteniendo una distancia cuidadosa. «Este lugar tiene historia para mi familia». «¿Qué tipo de historia?» «Mi abuelo pidió matrimonio a mi abuela aquí. Fue el primer lugar al que mi padre trajo a mi madre cuando llegó a la ciudad. Y yo...» Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. «¿Y tú qué?» «Yo venía aquí con Valeria. Pensé en pedirle matrimonio aquí». Su voz se volvió amarga. «Qué bueno que no lo hice». Sofía sintió una punzada de dolor por él. «¿Y ahora? ¿Por qué vienes ahora?» «Porque es el único lugar donde puedo ser honesto conmigo mismo. Donde no tengo que pretender que soy el empresario exitoso y controlado que todos esperan que sea». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el suave borboteo de la fuente. «Elena me dijo algo interesante», dijo Sofía finalmente. «Me dijo que has estado miserable». Alejandro rió sin humor. «Mi tía nunca fue sutil».
¿Es cierto? Él se volteó para mirarla directamente. ¿Tú has estado bien? Terrible, admitió Sofía. Completamente miserable. Entonces supongo que ambos somos unos tontos. Habla por ti mismo. Yo no fui la que decidió que éramos un error. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Sofía, lo que dije ese día... ¿Qué? ¿Que éramos de mundos diferentes? ¿Que yo era demasiado joven? ¿Que tu reputación era más importante que lo que sentíamos? Todo eso eran excusas. Lo sé, lo sabes. Sabía que estabas mintiendo en el momento en que las dijiste. La pregunta es ¿por qué? Alejandro se levantó y caminó hacia la fuente. Porque tenía miedo. Porque la noche que cenamos en Coyoacán, cuando bailamos en esa plaza, me di cuenta de que me estaba enamorando de ti. Y eso me aterrorizó. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Te estabas enamorando de mí? Me había enamorado de ti, la corrigió, volviéndose para enfrentarla. Completamente, irreversiblemente enamorado. Y no sabía cómo manejar eso. ¿Y ahora? Ahora sé que cometí el error más grande de mi vida. Ahora sé que prefiero arriesgarme a que me lastimen otra vez que vivir sin ti. Sofía se levantó y se acercó a él. ¿Y los rumores? ¿Tu reputación? ¿El hecho de que seamos de mundos diferentes? Al diablo con todo eso. Elena me hizo ver algo. Mi abuelo y mi abuela también eran de mundos diferentes. Mi padre era un empresario serio y mi madre era una maestra de pueblo. El amor no respeta las diferencias de clase o edad o profesión. ¿Y Valeria? Valeria es el pasado. Tú eres... Se detuvo buscando las palabras correctas. Tú eres la posibilidad de un futuro que nunca pensé que podría tener. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Por qué no me dijiste esto hace 2 semanas? Porque soy un cobarde. Porque he estado escondiéndome detrás de excusas y mecanismos de defensa durante tanto tiempo que olvidé cómo ser valiente. ¿Y ahora qué? Alejandro se acercó hasta que estuvieron a pocos centímetros de distancia. Ahora te suplico que me des otra oportunidad. Te suplico que me perdones por ser un idiota. Te suplico que creas que puedo ser el hombre que mereces. ¿Y si te lastimo? ¿Y si resulta que yo soy la que no está lista para esto? Entonces nos lastimaremos juntos, pero al menos lo habremos intentado. Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos la vulnerabilidad que había tratado de esconder, la esperanza que había estado negando, el amor que finalmente había encontrado el valor de admitir. «Dime que me amas», susurró ella. «Te amo», dijo él sin dudar. «Te amo desde la noche que te encontré bajo la lluvia. Te amo por tu pasión por las palabras, por tu determinación, por la forma en que me haces querer ser una mejor versión de mí mismo». «Yo también te amo», respondió ella, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de su pecho. «A pesar de que me lastimaste, a pesar de que me asustaste, a pesar de todo». Alejandro levantó sus manos para tocar su rostro. «¿Podemos intentarlo otra vez? ¿Podemos empezar de nuevo?» «No», dijo Sofía y vio cómo el pánico cruzaba por su rostro. «No podemos empezar de nuevo porque eso significaría borrar todo lo que hemos vivido, los errores, el dolor, las lecciones. Todo eso es parte de nuestra historia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir adelante, juntos, con todo lo que sabemos ahora sobre nosotros mismos y sobre lo que se siente perder algo que importa». Alejandro sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en semanas. ¿Significa eso que me perdonas? ¿Significa que te amo lo suficiente como para arriesgarme otra vez? Él la besó entonces, suave y tiernamente, como si estuviera sellando una promesa. Cuando se separaron, Sofía se sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella. «Ahora vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Vamos a ser honestos. Con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestros miedos. ¿Y el trabajo? Quiero que regreses al hotel si quieres, pero esta vez lo haremos diferente. Nada de secretos, nada de pretender que somos solo jefe y empleada. Enfrentaremos los rumores juntos». «¿Y si eso afecta el negocio?». Alejandro rió. «Mi abuelo una vez me dijo que un negocio sin alma no vale la pena mantenerlo. Creo que es hora de que le dé un poco de alma a mi vida». Mientras caminaban juntos de regreso por los senderos del parque, Sofía sintió que algo fundamental había cambiado. No solo entre ellos,
sino dentro de ella misma. Había encontrado el valor para luchar por lo que quería, para arriesgarse por amor. Y mientras Alejandro le contaba sus planes para el futuro, no solo para los hoteles, sino para su vida personal, para los sueños de arquitectura que había abandonado, para la familia que ahora se atrevía a imaginar, Sofía se dio cuenta de que a veces las mejores historias comienzan con una tormenta, porque solo después de la lluvia más intensa es que aparece el arco iris más hermoso. 6 meses después, cuando Alejandro finalmente le pidió matrimonio en ese mismo claro de Chapultepec, Sofía dijo que sí sin dudar. Y cuando Elena, entre lágrimas de felicidad, les contó que había planeado ese encuentro desde el momento en que vio la tristeza en los ojos de su sobrino, ambos supieron que el amor verdadero a veces necesita un pequeño empujón del destino, pero sobre todo, supieron que valía la pena esperar por alguien dispuesto a enfrentar sus miedos por amor.